Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Que el Señor me les bendiga. Qué bendición estar acá un día más para poder adorar al Señor, que ya lo hicimos, y para poder aprender de su palabra, para poder refrescar en nosotros esas verdades y esas convicciones que han sido enseñadas. Es tremendo lo que está pasando en el mundo y en este país, y me llama la atención cómo se adecúa para la clase que vamos a compartir el día de ahora. Así de que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra, Dios, al solo leerla tiene instrucción especial para nuestros corazones. Sabemos, Dios, que a través de ella tú nos hablas, que tú tienes planes especiales con nosotros, por eso nos tienes acá. Padre, que cada corazón que pueda estar triste, que pueda estar desesperado, que pueda sentirse atribulado por diferentes circunstancias de la vida, Dios, pueda encontrar en ti la paz, el consuelo, el descanso, Padre glorioso, y poder ser refrescado, Dios, en esta noche a través de tu palabra. Usa, Dios, mi vida para hablar de ella en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La semana pasada hemos estado hablando sobre la elección de Esther como reina. Vimos que en un ambiente probablemente un poco difícil, tal vez no un ambiente en el que ella quería estar, en un ambiente de competitividad, en un ambiente de egoísmo y de muchos otros elementos, ella probablemente no siendo la mejor de las candidatas, porque no se describe exactamente ese tema, aunque se dice que era bella, pero seguramente habían más. Pero por la providencia divina de Dios, ella llega a ese lugar. Ahora, ella ya es la reina, el rey. Este rey Asuero era un rey que le encantaban las fiestas, que le encantaban los banquetes, que le encantaba vivir en opulencia y demostrando lo que él era y lo que él tenía, la grandeza de su reino. Y ofreció también un banquete para ella en honor a Esther. La amó, dice la Biblia, se le olvidó Vasti. ¿Ya? De repente aquello que estaba triste por Vasti ya era cuestión del pasado, ahora estaba encantado con Esther. Dios hizo esa obra y la hizo con un propósito. Propósito que a lo largo de este libro va a ir siendo desarrollado. Pero al igual como estábamos hablando, o el pastor estaba hablando recientemente, en la vida nosotros tenemos momentos alegres, tenemos momentos de felicidad, tenemos momentos que deseásemos que nunca pasen, que estamos celebrando, estamos riendo, estamos gozando, pero de repente hay un paréntesis allí. Y es donde aparecen estos interludios, estos espacios de maldad que opacan completamente ese momento especial. La elección de Esther como reina y el llegar al trono, este evento que vamos a narrar ahora no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Había pasado ya un poco de tiempo. Pero probablemente en la vida usted ha experimentado situaciones en donde usted se siente desesperado o probablemente se está sintiendo desesperado, que siente que no se le encuentra solución a los problemas, que sale de uno y se mete en otro, que pareciera que el túnel, usted dice, parece que ya voy saliendo, pero cuando acuerda, resulta que todavía sigue y sigue. Y a veces tras un dolor viene otro, y eso fue lo que llevó en un momento a Job a hablar de la realidad del dolor.
En Job 14:1, Job comienza diciendo: el hombre nacido de mujer, y vean ustedes la definición que él hace: corto de días y hastiado de sinsabores. Miren la definición que Job hace ahí. No son suficientes los días, la vida es corta. Y a eso, a pesar de que la vida es corta, mucho de nuestro tiempo pasa en esos episodios dolorosos. Ya quisiésemos nosotros vivir solamente momentos de alegría, pero parece que la vida y el sufrimiento son inseparables. Pareciera que van juntos, porque usted tiene momentos de alegría, pero de repente viene la tristeza. De repente vienen esas noticias, esos diagnósticos, esas cartas que llegan a veces, incluyendo las del IRS, las del gobierno, que usted no espera. A ningún cliente de los míos llegan alegres cuando reciben ese tipo de cartas. De hecho, hay muchos que ni siquiera las abren, así selladitas las llevan, porque no quieren ni ver lo que hay ahí. La maldad interrumpe nuestra paz. Las cosas que pasan en la vida interrumpen nuestra paz. Pero a pesar de las cosas, a pesar de cómo usted vea las situaciones que usted está viviendo, a pesar de cómo yo vea las cosas que estoy viviendo, hay un plan detrás de todo eso. Dios está en control detrás de todo eso. Es difícil verlo y creerlo en el momento cuando usted lo está viviendo. Porque uno siente que el mundo se le cae a pedazos. Uno siente que eso ya como quien dice, ya ahora para qué. Pero detrás de todo eso hay un plan de parte de Dios. Y el sufrimiento en la vida no solamente llega de una sola manera, sino que viene de diferentes formas. Viene a través de desastres naturales, viene a través de enfermedades, viene a través del área emocional de una persona. Usted puede estar físicamente bien, pero enfermo por dentro. Y no se sabe cuál enfermedad es peor. Porque usted puede sentir que no tiene alegría de vida, que nada le alegra, que no tiene sentido vivir. Puede ser que venga problemas a través de abusos, personas que hayan sido abusadas en su infancia o incluso que estén viviendo abusos en este tiempo. Pueden ser conflictos sociales, como este evento que recién narró el pastor. ¿Se imagina usted cómo después de salir de la casa, ninguno de nosotros esperamos salir y no regresar, aunque sabemos que es una posibilidad grande? Pero ninguno sale de su casa pensando que no va a regresar, y menos que va a ser motivo de una noticia tan tremenda como la noticia esta. Probablemente esta familia estaba celebrando cualquier tipo de cosas, con cantidad de planes. ¿Se imagina usted a los 30 y tantos años cuántos planes tiene? Pues todavía tenemos planes, los que ya tenemos unos cuantos. ¿Se imagina usted a los 30 y tantos años cuántos planes esa familia podía tener con sus hijos? ¿Y cómo cambia esto de la noche a la mañana? ¿Y cómo hay que reacomodar? Ahora, ahí es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿cómo respondemos nosotros cuando el mal nos ataca? Cuando el mal o cosas producto del mal tocan a nuestra vida, ¿cómo reaccionamos nosotros? Es fácil decir cómo otra persona debe reaccionar. Es fácil aconsejar cómo debería reaccionar alguien. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué hay en el corazón en ese momento? Cuando usted siente que los sueños se le vinieron abajo, pero sobre todo cuando usted siente de que de una manera injusta le ha llegado lo que le ha llegado. Nadie espera el mal. Pocas personas pueden decir que lo reciben con tranquilidad. Pero eso es una pregunta para que nosotros podamos reflexionar
en esta noche. Y esto nos da a nosotros el panorama para poder entrar a la historia del día de ahora. Porque como les decía, ese momento de alegría, de celebración, de banquete, de creer todos los judíos, ahora ya tenemos representante allá. Esto se va a poner bueno. Porque ahora ya no vamos a ser cualquiera, ahora tenemos una representante allá. Eso es lo que todo el mundo esperaría. Pero el mal, el dolor o el sufrimiento iba a llegar de donde menos ellos se lo esperaban. Vamos a leer este personaje que aparece como agente del mal y cómo este personaje interviene en esta historia para sembrar dolor y causar una cantidad de daño al pueblo de Dios. Veamos lo que dice el libro de Esther, capítulo 2 y versículo 21 al 23, hablando respecto a la conspiración que se estaba gestando en contra del rey Asuero. Veamos cómo esta historia se va a desarrollar. ¿Quién me lo lee? ¿Quién tiene por ahí? En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Vean qué interesante acá. Mardoqueo ya tiene una posición acá. Y la posición que menciono no lo digo como que está sentado. Es una posición que describe que las personas que se sentaban a la puerta del rey o del palacio, a la entrada, eran personas que tenían cargos administrativos. Estaban ahí por algún cargo que tenía y probablemente un cargo de juez. Podría ser que Mardoqueo, al ser relativo con Esther, hubiese alcanzado por esa vía ese cargo o que él hubiese calificado para él. El caso es que Mardoqueo estaba en esta posición. Ya, no es que esté hablando que estaba sentado nada más ahí haciendo nada, pasando el momento. O sea, él estaba allí haciendo una función administrativa. Y aparecen estos dos personajes, Bigtán y Teres, dos personas también al servicio del rey. Dos personas que trabajaban con el rey, dos personas que le servían al rey, que se supone que debían ser leales al rey. Pero dice que ellos procuraban poner mano en el rey Asuero. Esto tampoco significa que lo que intentaban eran orar por él, imponerle manos y orar por él. Tampoco significa eso. Lo que significa es que lo que intentaban es hacerle daño, es matarlo, es conspirar en contra de él. Y es interesante pensar cómo, vea usted, desde adentro se gesta la maldad. A veces creemos nosotros que lo malo viene de afuera, que de fuera viene el daño, pero a veces el daño se gesta desde adentro. Y al igual que el pecado, comienzan siendo pequeñas cosas con las que no estamos de acuerdo. No se sabe qué eran porque no se dan los detalles de esto. Pero pueden ser pequeñas cosas que poco a poco a estos dos personajes los fueron incomodando respecto a la conducta del rey. Al punto de planear esto que estamos hablando ahora. Y eso es algo que nos debe hacernos a nosotros reflexionar, que los pequeños resentimientos no resueltos pueden convertirse en conspiraciones de odio. Esas cosas que usted de repente dice, no, en realidad yo ya lo perdoné, lo único es que no me gusta verlo. Eso es lo único, o sea, no lo soporto o no la soporto cerca de mí. O sea, si está lejos es mejor, pero yo no siento nada. Tenga cuidado.
tenga cuidado, porque esas pequeñas cositas que están ahí, esos resentimientos, esas cosas que usted viene guardando, que no las dice, solamente las va acumulando. Como a veces me decía mi mamá, cuando ya se iba como enojando, me decía: espérate, te estoy dejando estar. Eso significaba que estaba acumulando cosas, para que al momento de castigarme tenía suficientes razones. Entonces, a veces las personas van guardando resentimientos y creen que no les están haciendo daño. Creen que los pueden manejar. Y es de la misma manera que funciona el pecado. El pecado, Satanás siempre nos hace creer que nosotros tenemos el control, que podemos manejarlo y que en el momento que nosotros determinemos las cosas van a cambiar, pero no es así. Llega, crece en el corazón y da como producto cosas como esta que estamos leyendo. Ahora, cuando Mardoqueo dice que entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther dijo al rey en nombre de Mardoqueo, y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación, no era un chambre, era algo verdadero, y entonces se dictaminó sentencia sobre estos personajes. Una sentencia bastante fuerte, que usted podría decir, wow, pero por lo menos los hubieran matado presos. Los derechos humanos de ahora hubieran... Vaya, esto hubiera sido un caso tremendo acá en el tiempo que nosotros vivimos ahora. ¿Sabe que hay esa escritura en la Biblia, y este es como un paréntesis, donde dice que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno? Yo me acuerdo que yo leía antes esa escritura, hace unos cuantos años. Yo ya les he contado a ustedes que ya tengo unos poquitos años en el cristianismo. Y esa escritura no tenía tanto sentido en realidad, o por lo menos no parecía hacer mucho sentido. Pero ahora eso parece que es demasiado evidente. Mire, parece que ahora todo lo que antes era supuestamente bueno, ahora es malo. Todo lo que antes era normal, ahora es anormal. Es tremendo cómo el mundo está cambiando, y de manera sigilosa Satanás haciendo la obra en los corazones del ser humano. No era un chambre el de Mardoqueo. Hizo saber esto a la reina. Esto llegó a ser evaluado, y estos hombres recibieron un castigo, que fueron colgados en una horca. Y vea este detalle importante. Dice que, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. No hicieron nada con Mardoqueo. Cualquiera hubiera esperado, e incluso probablemente Mardoqueo, pensar: ahora me van a elevar de cargo, que vaya, me van a poner, sabe Dios dónde, con esto que le salvé la vida al rey. Y con seguridad me van a dar esto, aquello y lo otro. A lo que se limitaron nada más fue a escribirlo en el libro de las crónicas del rey. Y no pasó nada más. ¿Ha hecho usted cosas en la vida que usted espera reconocimientos, que usted dice: hoy sí, con seguridad desde arriba me van a felicitar, porque esto que he hecho yo ahora da para eso y más, hasta para las redes? Y no, y nadie parece. En este caso es un caso bien especial. Parecía que había sido pasado por alto, pero como esta historia la vamos contando por partes, no les voy a decir cuál fue el desenlace. Pero quédense con ese detallito, porque allá en su momento usted va a hacer referencia, o quien dé la clase va a hacer referencia a esto que fue escrito en las crónicas del rey. Y lo importante que fue eso que fue escrito ahí. Es decir, que aunque usted haga cosas
que parezca que nadie se da cuenta o que nadie las valora, Dios sí tiene control de todo eso. En la memoria de Dios va quedando todo eso y a su debido tiempo Él lo va a exaltar. En el tiempo de Dios. Porque probablemente en ese momento Mardoqueo no estaba listo para ser exaltado. Probablemente se iba a enloquecer. Probablemente iba a ser causa de su perdición. No era el momento de ser exaltado. Y probablemente si usted ha vivido una situación similar, no sea el momento ese. Pero Dios tiene el control de las cosas. Y un consejo acá: lo oculto siempre sale a la luz. Vea usted lo que dice Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Hay pajaritos que pueden oír. Así es de que ni en el pensamiento. Sobran a veces pajaritos con plumaje de pajarracos que les gusta contar las cosas o que pueden llegar y usted se puede complicar. Entonces la Biblia le da el consejo: mejor no lo hable. Mire, estos pudieron haber culminado su plan, pero se les ocurre ahí estar platicando sin darse cuenta que Mardoqueo estaba ahí. ¿Ya? Entonces era igual plan de Dios. Dios está en medio de todo eso. Y como hemos dicho ya, interesante este libro. Se ve a Dios tanto tras bambalinas, pero su nombre no se menciona. ¿Ya? Es interesante eso. Ahora, quien sí fue promovido es Amán. Él sí logró una promoción en su cargo. Veamos lo que dice Esther 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Vea usted, lo engrandeció, le dio una posición de importancia. Ahora era don Amán. Ahora ya no era Amán aquel el que pasaba por ahí y medio lo saludaba a usted cuando tenía ganas. Ahora era don Amán. Había que hacerle reverencias cuando uno pasaba cerca de él. Pero es interesante que la Biblia de vez en cuando da ciertos detallitos porque quiere conectar algo con algo. Dice que este Amán era hijo de Amedata, Agageo. Estos nombrecitos son especiales. Estos nombres son difíciles para pronunciar y ya no se diga para memorizar. ¿De dónde viene esa relación, ese nombrecito o esa procedencia de este hombre llamado Amán? ¿Se acuerdan ustedes de los amalecitas? ¿Quiénes eran los amalecitas? ¿Ya? Eso es una. ¿Dónde se origina uno de los conflictos grandes de los amalecitas? ¿Se acuerdan ustedes a quién había mandado Dios a Saúl a que destruyese? A todos los amalecitas, y que no dejaran nada, dijo Dios. Nada. Y Saúl no lo hizo al parecer de manera completa. Lo hizo a su manera y eso le tuvo cantidad de consecuencias. Pero el problema venía desde mucho antes. ¿Por qué Dios dio esa orden en contra de los amalecitas? ¿Por qué Dios deseaba la destrucción de este pueblo? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y venía cansado el pueblo, la primera nación que los atacó fueron los amalecitas. Y atacó a los que venían más cansados en la retaguardia. Ellos se valieron de los más cansados que estaban allí.
y a Dios eso no le gustó. Miren qué interesante. Porque Dios por sus hijos, Él está pendiente. No se le olvide eso. Dios está pendiente de usted. Y cualquiera que le haga daño, es con Dios que se mete. Es Dios el que está ahí detrás. Entonces, este problema venía desde allá. Entonces, este hombre probablemente, ya habían pasado una buena cantidad de años, probablemente entre 500 y 1000 años probablemente habían pasado. Pero la historia evidentemente venía ahí, y en el corazón probablemente habían cosas en esta persona. Y como hablábamos de los resentimientos, esas cosas que usted viene arrastrando a veces del pasado. Yo ya he sabido de familias que el hijo sigue matando a otro porque el papá le pasó algo con parte de esa familia. En El Salvador era bastante común eso en un tiempo. A veces esos pequeños resentimientos pueden convertirse en situaciones de odio, en situaciones que nos van a nosotros sacando del orden o de las cosas como Dios quisiera que estuviera en nuestro corazón. El rencor heredado y los prejuicios alimentados generan injusticias masivas en la vida de las personas, y la venganza también nunca se conforma con poco. Vamos a ver qué había en el corazón de este hombre. Ahora, como ya era don Amán, veamos lo que dice el versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Acá ya hay un problema. Y es que era costumbre de los persas el doblarse o el hacer alguna reverencia a personas que tenían puestos honorables, como lo era el caso de Amán. Pero aquí había una controversia tremenda con la vida de Mardoqueo. Y por cierto, no sé qué tan bien Mardoqueo y los que estaban allí estaban, porque ellos ya habían tenido carta para volver a su nación, a Israel. Ellos se habían quedado por ahí. No se sabe haciendo qué. No se sabe si andaban medio caídos tampoco. Y por eso habían decidido quedarse entre todas esas naciones paganas. Probablemente algo de eso haya habido. Y probablemente esa sea la razón por la que no se ven oraciones tan claras ahí. Sí se ve ayuno, pero no se ven oraciones. O sea, hay varios elementos en esta historia. Pero habían convicciones que estaban firmes en él. Y una de ellas es que Dios no permite que se adoren otros dioses, que se rinda honor a otro que no sea Dios. Entonces esto generó conflicto con las convicciones que Mardoqueo tenía. ¿Y qué pasaba? Que esto era evidente ante los ojos de las personas que estaban ahí, porque todos los siervos del rey se arrodillaban y se inclinaban. Todos lo hacían. Todos lo hacían. ¿No le suena eso a usted así como igual a lo que está pasando ahora? Todo el mundo parece ir en la corriente. Todo el mundo parece subirse al barco para no llevar conflicto, para no ir contra corriente, para no tener problemas. Es mejor subirse al barco que ir tratando de navegar en contra. Si lo hacen esto, pues lo hacemos todos. Sí, total, ¿qué de más es hacer una pequeña reverencia a este hombre? O sea, yo no le veo nada de mal. ¿Y usted? Fíjese que cuando nosotros comenzamos a relativizar las cosas, los principios comienzan a flexibilizarse. Y así es como nosotros vamos dejando entrar tanta cantidad de pecado en nuestras vidas. Y vamos dejando de darle valor a las cosas que realmente tienen valor, a las verdades que son innegociables del cristianismo. Pero eso estaba bien fundamentado en el corazón de Mardoqueo, y por lo tanto dice que no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Esto no era una actitud de rebeldía.
No era eso en la vida de Mardoqueo, era sencillamente que eso iba en contra de sus principios. Y usted y yo debemos obedecer las leyes hasta que no comprometan nuestros principios, nuestros valores cristianos. Ese es el límite que usted debe de tener, porque no podemos decir nosotros que las leyes son puestas por Dios si en un momento esas leyes están quebrantando la voluntad de Dios o los preceptos de Dios. Tenemos que tener nosotros ese cuidado. Veamos entonces, hasta este momento Mardoqueo no había revelado su identidad. Ellos andaban como incógnitos ahí, ellos andaban entre todos los servidores del rey, pero no había revelado su identidad hasta este momento. Veamos lo que dice el 3 y el 4 de este capítulo. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Vean ustedes lo que dice este versículo. La gente se le acercaba a preguntar: ¿qué pasa? ¿Por qué no obedeces? O sea, ¿qué es lo que pasa contigo? Estás viendo que la cosa se está complicando, estás viendo que te pueden traer consecuencias grandes, pero ¿por qué no lo haces? Y puse ahí con negrita que dice cada día, cada día. Esto es equivalente a la lucha diaria que todo cristiano tiene cada día. Satanás insiste con nosotros diariamente, lo deja dormir y usted dice: gloria a Dios que no pequé ahora, que estuve lo más tranquilo que se pueda, que salí de esta tentación. Pero el siguiente día va a aparecer otra vez esa tentación y va a aparecer otra vez esa obra de Satanás para ver si usted sigue manteniendo su fe, para ver si usted se mantiene firme en lo que usted dice creer. A ver si ahora no es cristiano y mañana ya flexibilizó. Pero Mardoqueo a diario le preguntaba y la respuesta y su conducta era la misma. ¿Ya? Entonces él tuvo que declarar que él era un judío. Y eso daba explicación, pero no satisfacía a la demás gente, porque así es el mundo. El mundo no entiende lo que usted y yo entendemos. Y aunque usted les diga por qué usted no se une a las cosas que ellos hacen, no lo van a entender. Y van a seguir insistiendo. Y van a seguir motivándole a usted a que siga o que se una a las cosas y a las prácticas que ellos tienen. Pero esa era el momento o la situación que estaba viviendo Mardoqueo. Veamos lo que dice el versículo del 5 al 6. ¿Qué hay en el corazón de este hombre ahora? Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Vean ustedes ahora. Ahora está sacando Amán parte de lo que hay en su corazón. ¿Se acuerdan que les comenté las raíces de Amán? ¿De dónde venía? Ahora él está en una posición de poder. A veces el poder nos enferma. Dios nos da oportunidades a veces para que nosotros logremos cosas, y a veces eso lo mal usamos nosotros. Lo usamos de manera contraria al propósito que Dios tiene. Dice que cuando Amán vio esto, que no se humillaba, se llenó de ira. Pero no era ya únicamente porque habían quebrado, porque era un reto de orgullo, que decir, ¿y por qué no se doblega frente a mí? Sino que él lo trascendió a mucho más. Y vea usted cómo una cosa que puede parecer tan leve, mire la trascendencia en un corazón enfermo.
Mire el volumen que tomó este asunto, la dimensión. O sea, no tenía, pudo haber dicho, va a ser Mardoqueo y toda su familia. Pero ve hasta dónde estaba infectado el corazón de Amán respecto a los judíos, al resentimiento que él tenía y probablemente la historia que él sabía que en un momento su pueblo había tratado de ser aniquilado por los judíos. Y él dijo, ahora yo estoy acá, hoy me la van a pagar. ¿Ha querido usted cobrar venganza en algún momento? Cuando las cosas cambian de repente, tal vez en el trabajo, el que era su jefe, ahora a usted lo pasaron para arriba y dice, ahora sí. Hoy sí le voy a hacer la vida complicada a esta persona para que sepa. Solamente es para que sepa. Solamente lo que quiero es que aprenda, es darle una lección. Pero ¿qué hay detrás de eso en el corazón? Mire qué tremendo puede ser el corazón del ser humano. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando nosotros no sanamos las heridas internas que cargamos? Hermanos, y esto no solamente es para divertirnos con estas historias. No es para entretenernos nada más. Es porque Dios seguramente está tocando corazones que están lidiando con este tipo de situaciones. Y por eso el salmista le decía a Dios, escudriña mi corazón. Te doy permiso que entre dentro de mí. Hazlo tú, porque si lo hago yo, me convierto en benevolente al momento de hacerlo. Veo y comienzo a ver las cosas que hay en mí y descubro que no son tan malas. No, esto pasa, esto también. No, esto fue porque me hicieron tal cosa. En realidad no encontré mucho. O sea, porque cuando se trata de nosotros, somos buenos para justificar. Pero el salmista le dijo a Dios, hazlo tú mejor. Porque tú vas a medir conforme lo que eres tú. Y ahí salen las cosas. Eso le da oportunidad de sanar al corazón. En este caso, este hombre, y esa era una conducta de los amalecitas y de todos sus descendientes, que eran corazones soberbios y orgullosos, que se veían, imagínense, luchando contra Dios y aún así seguir en esa terquedad. Y ahora, en esta posición en donde él estaba, él dice, pues ahora llegó mi momento. Tuvo en poco, dice, poner en mano a Mardoqueo solamente, pues ya había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Pero como quería que las cosas le salieran bien, no quería que ningún detalle se saliera de control respecto a esta situación, era costumbre de ellos consultar la suerte, sacar suertes, porque eso le daba como un poquito más de confianza respecto a las decisiones que iban a hacer. Y mire qué tremendo, porque en lugar de consultar a Dios, consultar a la suerte. Cosa tremenda también, que parece risible. Parece que uno dice, ¿cómo puede haber gente así? Pero hermanos, hay gente que depende mucho de lo que lee, que depende mucho de lo que dicen, que depende mucho incluso del horóscopo, de muchas cosas que son prácticas paganas. Y que podríamos decir que eso ya está como superado, pero que siguen siendo parte de lo que nos detiene. Veamos lo que dice el versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte
delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Se consultó a la suerte y para cada día consultaron la suerte para ver el mejor día en que este plan que estaban orquestando se iba a realizar. Como quien dice, para que no tenga fallas, para que los astros estén alineados, para que no haya ninguna cosa que vaya en contra. Mire qué tremendo la gente. Para que no hubiera nada contrario, pero Dios estaba detrás. Dios estaba detrás. Y probablemente Él quería que saliera que el siguiente día o siguiente mes la cosa fuera, pero básicamente le tocó esperar casi un año para que, de acuerdo a la suerte que habían echado, le tocara el momento, el día, el gran día que ellos iban a definir del genocidio o de la matanza de todos los judíos. Veamos el versículo 8. ¿Cómo es que Amán, en este caso, llega a presentar su plan? Mire la astucia de este hombre y cómo se presenta ante el rey con esta situación. Versículo 8. Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Vea usted. Mire la manera en que Amán preparó este discurso ante el rey. Estaba combinando verdad con mentira. Estaba exagerando un poco la situación. Nada distinto como lo que nosotros a veces hacemos para lograr un objetivo. Él sabía que no podía presentar la verdad completa porque en realidad él los estaba presentando como un pueblo que podía ser un peligro para el imperio. Pero ¿qué podía hacer este pueblo acá? Es más, ya ni eran todos, porque algunos ya se habían regresado. Pero dice, hay un pueblo por ahí, esparcido entre las 127 provincias del imperio, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Eso al otro que lo que le gustaba era andar en fiestas y en todo lo demás, le llamó la atención y quizás dijo, ¿cómo es eso? Ellos tienen leyes distintas. ¿No siguen las de nosotros? Y así como entre que anda en una cosa y en otra, le quedó ahí. Y no guardan las leyes del rey. Eso ya se iba personalizando el asunto. Ya era, mira, es a ti que no te están respetando. Mire cómo había originado la cosa. Era Amán que no se estaba doblando una sola persona. Pero ahora él está volteando la cosa y le está poniendo como que al rey estaban ahora desobedeciendo. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Mire qué tremendo. Mire cómo el ser humano puede ser capaz para lograr un objetivo de orquestar un plan tan malvado, de maquillar las cosas de forma tan tremenda, de darle vuelta a las verdades o de acomodar las piezas para que parezcan bien, para que no parezca malo porque usted le ve maldad a ese asunto. En realidad, si usted lee ese plan sin conocer el contexto, usted no le encuentra mayor cosa mala al asunto, porque parecía que lo que estaba era cuidando los intereses del rey. Pero nada de eso era cierto. Sencillamente él estaba queriéndose sacar la espina que había en su corazón
formada probablemente hacía ya varios tiempos. Discernir entre diferencia legítima y difamación, esa es una de las cosas que en un momento nosotros tenemos que tener cuidado. De no solamente cuando alguien trae un plan, cuando alguien nos dice algo, es de someterlo, a evaluarlo y a ver qué es lo que hay detrás de eso. No creer ciegamente las cosas, someterlas a consideración. Pero el rey estaba ocupado en cualquier otra cosa menos en darle atención a esto. Y es más, Amán ofrece dinero. Veamos lo que dice el versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejaban la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Yo le puse por ahí un dato más o menos estimado, que dice que 10,000 talentos de plata en la actualidad podría equivaler entre 270 a 300 millones de dólares. Este man tenía su dinero o tenía mañas cómo hacerlo. Mire usted, en su momento esta cantidad era relevante la que él ofreció, no fue cualquier cosa lo que él ofreció. Y esto es un principio grande, hermanos, que el mal tiene financiamiento y no escatima. Usted no crea que el mal no está dispuesto a invertir dinero en que sus normas, en que sus planes, en que sus agendas se vayan desarrollando. El mal está dispuesto a ofrecer la cantidad de dinero que sea necesaria. Mire cuánto este hombre estuvo dispuesto a dar en compensación o para mostrarle al rey el beneplácito si aprobaba ese plan que él estaba presentando. Los medios a través de los cuales él podía adquirir ese dinero o lo había adquirido no se saben, porque igual lo hacen con corrupción y con trampa, pero al mismo tiempo no escatiman en eso. Y veamos acá cuál fue la reacción del rey. Veamos el versículo 10 y el versículo 11 ya para ir avanzando en la historia. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece será para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Ahí tenemos al otro, al rey. No sabemos si despistado o demasiado confiado. Probablemente confiaba mucho en este hombre, por eso lo había puesto en esa posición. Y le da el anillo real. El anillo lo que servía era para sellar los edictos reales. Entonces básicamente él está cediendo, delegando poder a él. Le está dando autoridad. Ve y eso que se te ha ocurrido, hazlo, porque no podemos dejar que eso prospere. Y es más, ese dinero que tú dices, quédatelo tú. El imperio era poderoso, estaba en su buen momento, tal vez ya no en los mejores momentos del imperio persa, pero seguía siendo fuerte. Y no parece haberle interesado el tema del dinero al rey, y sencillamente lo ve como una trivialidad el asunto. No le da la importancia que esto requiere. Y vea usted, ahí nosotros podemos ver la frivolidad del corazón humano. Cómo, y esto, aunque parezca una cosa exagerada, esta es parte de la verdad. Hay gente que por lograr sus objetivos no está dispuesto a pasar encima de otro. Compañías que para lograr sus propósitos financieros y ejecutar los planes de negocio que tienen, no les importa destruir lo que haya que destruir. Llevarse a quienes se tengan que llevar de paso. Hacer lo que le tengan que hacer. Una compañía de medicamentos puede ser capaz de matar, sabe Dios a cuántos, probando sus medicamentos.
Y así por el estilo, porque cada uno está con sus propios intereses. El interés del rey era preservar la seguridad en el imperio, y decirle vamos a exterminar un pueblo era una cosa insignificante. Vea usted en el corazón lo que había de estas personas. Ahora, acá viene el decreto del exterminio. Esto va a estar en dos partes, así de que leemos la lectura ahí continuada. Versículos 12 y 13. Entonces fueron llamados los escribanos del rey el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Veamos el siguiente. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. En el día 13 del mes, 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Mire qué tremendo. El decreto era, la orden era destruir, matar y exterminar. A todos, sin dejar a nadie. A causa de una persona que no había cedido a doblegarse, ahora el edicto era completo para todo el pueblo. Era un genocidio completo. Era un exterminio del pueblo de Dios. Veamos lo que dicen, porque ya un poco habíamos hablado de esto. Veamos la reacción. ¿Qué ocasionó esto en el corazón de las personas? Versículos 14 y 15. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicado a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado a la Susa, capital del reino. Y el rey Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Mire qué tremenda situación. La gente desesperada por el edicto que rápidamente fue, ahí hubo una inversión tremenda. Los escribanos haciendo la tarea de traducir, de escribir el edicto en todos los idiomas que podían haber, en dialectos y todo, para que todo el mundo lo entendiese y darle prioridad al asunto para que se cumpliese, porque era un edicto real, que era irrevocable. Pero mientras, ¿para qué? Para que todo estuviese listo en el día planeado. Mire qué tremendo. ¿Cómo se sentiría usted ser ese objetivo? Que todo se esté orquestando y que sea una cosa tan grande y que le digan, ok, usted es el objetivo. A tal fecha está planeado el exterminio. Qué tremenda sensación en el corazón de todos los judíos acá. Y no eran solo estos, eran todos, en todo el imperio. Es decir, hasta los que habían ya regresado. Esta ley abarcaba a todo el pueblo, era una destrucción completa del pueblo de Dios. Eso era lo que había en el corazón de este hombre, que evidentemente es Satanás detrás de todo eso. Usted y yo sabemos de que una cosa de esas no se va a gestar en el corazón de una persona así por así. Esos son temas espirituales detrás de todo eso. Es Satanás queriendo deshacer la obra de Dios y en este caso destruir al pueblo de Dios. Y esa ha sido una historia completa con el pueblo de Dios. Ha sido constante esa historia de querer exterminar o de tener problemas con el pueblo de Dios. Y lo sigue siendo con la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo pasa similares situaciones. ¿Por qué? Porque no se amolda a lo que todos hacen. Si todos se doblegan, entonces lo que el mundo quiere es que nos dobleguemos también. Eso es lo que el mundo quiere. Y de esa manera usted no enfrenta conflicto. Y por eso es que muchas iglesias están cediendo a eso. Muchas iglesias están abriendo puertas a eso. Muchas iglesias que se habían mantenido están ahí cediendo poco a poco. ¿Por qué? Porque la presión social, la presión de grupo es grande. ¿Quién quiere estar siendo presionado? ¿Quién quiere estar siendo al que están señalando ahí? ¿Quién quiere que las cosas se le compliquen? ¿Quién quiere un edicto en donde lo excluyan de las demás cosas? ¿Quién quiere ser visto como raro? Nadie quiere eso. Todos queremos sentirnos parte de un grupo, queremos sentirnos bien, queremos vivir bien, queremos estar tranquilos, queremos que se nos respete. Pero hay un momento en que eso probablemente hay que ponerlo a disposición para que el plan de Dios se siga cumpliendo. Y mientras el pueblo estaba angustiado, mire cuál era la reacción, el ambiente entre Amán y el rey. Dice, el rey y Amán se sentaron a beber y la ciudad estaba conmovida. Ellos haciendo fiesta, pasándosela bien, insensibilizados completamente con lo que estaba, sin dimensionar el lío en el que se estaban metiendo. Pero este lío, como ya les dije a ustedes, era directamente con Dios. Vea usted lo que dice Éxodo 17:16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esta guerra no era con el pueblo. Esta guerra no era con Mardoqueo. Aquí estaba alguien más grande detrás. Y Dios dijo, esto no es con ellos, esto es conmigo. Porque yo fui el que di la orden de que este pueblo fuese destruido por estas y estas razones. Así de que yo soy el que me voy a encargar de este asunto. Y es dura cosa contender contra Dios. No hay nadie que le haya podido ganar todavía. Así es de que eso nos puede dar a nosotros tranquilidad de que, como dice la Biblia, nosotros podemos estar quietos. Nosotros podemos estar calmados porque Él va a pelear nuestras batallas. Porque Él se encarga de defendernos. Porque aunque parezca que Satanás va ganando terreno, aunque parezca que a los malos no les va mal, aunque parezca que van avanzando, Dios los sigue ahí dejando. Mire hasta dónde los va dejando esto. Los tiene contentos, al igual que Satanás. Satanás creyó que a Jesús lo había destruido. Y Dios dejándolo estar, lo vamos a dejar que vaya con su jueguito. Hasta donde él sigue emocionado con la cosa. Le vamos a hacer creer que va ganando. Pero el golpe final siempre lo da Dios. Siempre Dios tiene el control de las cosas. Y a estos los dejó que su plan prosperara y que llegara hasta donde ellos pensaban. Pero hubo un momento en que Dios iba a intervenir. Ya para ir terminando, tenemos tres respuestas a la maldad. Los tres personajes de los que más hemos hablado, Mardoqueo, Amán y Asuero, cada uno de ellos respondieron de manera distinta. Mardoqueo, ante la maldad, ante todo lo que estaba viviendo, decidió permanecer fiel a Dios. No se sabe si andaba medio caído antes de que todo esto comenzara, pero en ese momento decidió mantenerse fiel a Dios. Y es que siempre habrá quienes se resistan contra la devoción al Señor. Siempre habrá gente que va a estar en contra que nosotros nos mantengamos fieles a Dios, que nos van a incitar a otras cosas. Amán, ¿cuál fue la respuesta ante la maldad? Venganza destructiva. Él dijo, esta es mi oportunidad, para cobrarme todo lo que mi generación o mis antepasados vivieron. Nunca subestimes la naturaleza diabólica de la venganza. Eso no proviene de Dios. Asuero,
Un hombre lleno de orgullo y malas decisiones, el poder y la posición pueden cegar e impide escuchar un consejo sabio. Los reyes estaban llenos de consejeros, pero el poderío que él tenía le hacía sentir que él era suficiente y que eso no era nada. ¿Qué es ese exterminio que van a hacer de esas cuantas personas que están ahí? No significa nada para el reino. No escuchó consejo y decidió seguir el plan. Sin analizarlo, sin meditar las consecuencias, sin nada. Sencillamente no le prestó mayor atención. ¿Qué debemos recordar y aplicar nosotros de esta clase? El poder mal utilizado o mal usado puede convertirse en un instrumento de maldad. Amán fue exaltado, pero usó su posición para promover odio y destrucción. Si en algún momento Dios nos concede llegar a una posición distinta, cuidemos qué hacemos con eso. El orgullo y la ira descontrolada ciegan el corazón. Por un conflicto personal con Mardoqueo, Amán decidió exterminar a todo un pueblo. O sea, cuidemos eso. El orgullo no es un fruto del Espíritu. La ira no es un fruto del Espíritu. Cuando usted esté actuando en función de eso, el resultado no va a ser cosa buena. ¿Ya? Va a tener su corazón enceguecido, va a estar nublado para tomar decisiones correctas y con seguridad lo van a llevar a hacer error. La identidad en Dios trae firmeza frente a la presión. Mardoqueo no se inclinó porque sabía quién era y qué le pertenecía. Si usted está claro quién es usted, aunque lo presionen como lo presionen, usted se va a mantener. Así lo han hecho los hombres de la Biblia. Esos hombres que nosotros ahora analizamos y nos gozamos de sus historias, ellos se han mantenido porque han estado claros cuál es su identidad, quién es su Dios, qué es lo que su Dios pide. ¿Ya? Y eso nos da firmeza ante la presión porque sabemos qué es lo que creemos. La mentira y la manipulación son armas del enemigo. Esa no es astucia mental. Eso no es algo que usted diga, no, es que yo tengo creatividad para ordenar ideas. No, Amán lo que hizo fue tergiversar la verdad sobre los judíos para convencer al rey. La injusticia humana no cambia el plan de Dios. Aunque el edicto sembró turbación en Susa, Dios seguía teniendo el control de la historia. Como yo les decía a ustedes, parece que el mal, en este caso, iba ganando y llevaba el control de la historia. Pero tras bambalinas estaba Dios, llevando y teniendo el control de toda esta situación. Ya se había adelantado. Ya Dios ya sabía la pieza que él iba a mover. Ya la tenía la pieza en su puesto. Ya la pieza clave, él ya la tenía en su puesto. Antes la había puesto por ahí. Así es de que si usted en un momento siente que la maldad, esos momentos de maldad, lo tienen desesperado y desesperanzado, acuérdese, Dios siempre va adelante. Dios lleva el control. Y aunque usted no lo vea, Él ya tiene un plan. Él ya sabe cuál va a ser el siguiente paso que Él va a dar. Y sin duda va a ser para nuestra bendición. Que el Señor me les bendiga.